Después de 3 años de matrimonio, Elías se convirtió en otra persona. El hombre que antes pasaba las noches en discotecas ahora llegaba a casa puntual todos los días para cocinar la cena. Las mujeres que solían rodearlo desaparecieron, borradas de su vida. Ahora, examinaba cada una de mis expresiones, temeroso de hacerme enojar aunque fuera un poco. Hasta que un día, me suplicó que fuera al hospital para un chequeo, y en ese instante, lo supe. Él también había renacido. Capítulo 1. Elías regresó a casa apresurado, sin siquiera quitarse el traje. Fue directamente a la cocina y pasó 2 horas cocinando. Finalmente, colocó 8 platos y una sopa en la mesa. Se inclinó con cuidado y colocó un tazón de sopa frente a mí, diciendo en voz baja: Julia, esta es una sopa de ginseng con callos de cerdo. Fortalece el vaso y cuida el estómago. Pruébala y dime si te gusta. Me miró con nerviosismo. Tomé un pequeño sorbo y asentí. Solo entonces él soltó un suspiro de alivio y se sentó. Mientras te guste, prueba este pescado amarillo relleno de caldo. Lo hice traer en avión hoy mismo, está increíblemente fresco. Tomó un pedazo de pescado y lo colocó en mi plato. Si los subordinados de Elías lo vieran actuando con tanta atención y respeto, seguramente se quedarían boquiabiertos. Ignoré el pescado en mi plato y seguí comiendo otros platillos. Él sonrió con incomodidad. No importa, mientras comas lo que te gusta. Después de un rato, levantó los palillos, pero luego los bajó de nuevo, mirándome con indecisión. Julia, este fin de semana vendrán algunos médicos renombrados al hospital para una consulta conjunta. ¿Por qué no te llevo a hacer un chequeo? Mi corazón dio un vuelco. No estoy enferma. ¿Por qué necesitaría un chequeo? ¿Acaso esperas que lo esté? Él se apresuró a negar. Julia, no es eso lo que quise decir. Debería haberte llevado a un chequeo hace mucho tiempo. Lo miré fríamente y pregunté: Elías, ¿por qué de repente te preocupas tanto por mí? Se quedó paralizado. Después de un largo silencio, finalmente dijo: eres mi esposa. ¿No es normal que me preocupe por ti? Después de hablar, bajó la cabeza con culpa y siguió comiendo. No necesitaba decirlo, ya lo sabía, porque él también había renacido. Capítulo 2. Hace un mes, Elías cambió por completo. Antes, pasaba todas las noches bebiendo en bares, protagonizando escándalos con las celebridades de su compañía. Cuando volvía de madrugada, siempre me despertaba a propósito y desquitaba su ira conmigo. Sabía que estaba probándome, esperando que me rindiera y le suplicara, pero me negué, porque yo era su esposa, no un juguete que había comprado para su diversión. Así que él se volvió aún más cruel. Pero un día, algo cambió. No importaba cuánto lo invitaran sus amigos. Nunca más pisó un bar. Todos los días volvía a casa exactamente a las 5 en punto para cocinar la cena. Cada comida era un festín, 8 platos y una sopa. Los fines de semana, en lugar de salir, se quedaba en casa estudiando libros de cocina. El infame Elías, siempre en los titulares de entretenimiento, de repente se convirtió en un hombre reservado y disciplinado. Todos especulaban, ¿lo habían poseído? Solo yo conocía la verdad. Cuando pensaba que no lo veía, sus ojos me devoraban con una desesperación insaciable, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Por las noches, mientras dormía, me abrazaba en secreto, acariciaba mi cabello y repetía mi nombre una y otra vez. Cuando me quedaba mirando nuestra foto de bodas perdida en mis pensamientos, él apartaba el rostro y en silencio se limpiaba las lágrimas. Tenía una sospecha, pero era demasiado absurda para creerla, hasta esta noche, cuando sugirió que me hiciera un chequeo médico durante la cena. En ese momento, lo supe con certeza, él también había renacido. En nuestra vida pasada, me consumí en una cama de hospital. Él se arrodilló junto a mí, pidiendo perdón una y otra vez, rogándome que no me fuera. Pero ya era demasiado tarde, el cáncer se había extendido, ni los mejores médicos del mundo pudieron salvarme. Al final, cerré los ojos por última vez en sus brazos, mientras sus lágrimas empapaban mi rostro. Jamás imaginé que, al volver a abrirlos, estaría de regreso, 2 años antes. Regresé al momento en que aún no había perdido la esperanza en Elías, y lo que nunca esperé fue que él también había vuelto. Capítulo 3. Después de la cena, acepté la propuesta de Elías, no por él, sino por mí misma. El destino me había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Elías estaba eufórico. Inmediatamente llamó a su asistente para organizar todo. Mientras comía la fruta recién lavada que él preparó, los recuerdos de mi vida pasada volvieron a mí. Solo fui al hospital cuando mi enfermedad ya era grave. Para entonces, el cáncer de estómago había alcanzado su fase terminal, y los costos del tratamiento eran exorbitantes. Cuando intenté pagar en el hospital, descubrí que Elías ya había bloqueado mis tarjetas de crédito. Lo llamé, y al otro lado de la línea, escuché jadeos y sonidos indecentes.
Así que ahora sí estás dispuesta a gastar mi dinero, preguntó con la respiración entrecortada. Le dije que me estaba muriendo y que necesitaba pagar la cirugía. Él se echó a reír, burlándose de mí por inventar una mentira tan absurda. Julia, si vas a suplicar, al menos hazlo bien, con esa actitud altanera. ¿Por qué debería gastar dinero en ti, Zoe? ¿Tú qué opinas? Ah, Elías, basta, me lastimas. ¿Tan pronto te quejas? Mi amor, esto apenas comienza. Un fuerte mareo me invadió el estómago. En el instante en que colgué, tosí una bocanada de sangre, una mancha carmesí floreciendo sobre el impecable suelo del hospital. Cof, ¿qué pasa? Julia, ¿te atragantaste con la fruta? Elías acababa de colgar su llamada y se acercó para darme unas palmaditas en la espalda. Es mi culpa. La próxima vez, la cortaré en trozos más pequeños para que no te atragantes. Aparté su mano y bajé la cabeza, evitando su mirada. No quería que viera el odio en mis ojos. No quería que supiera, al menos no todavía, que yo también había renacido. Voy a atormentarlo, a desgastarlo. Pensaba que podía arreglarlo todo con facilidad, como si nada hubiera pasado. Ni en sus sueños. Capítulo 4. Temprano el sábado por la mañana, Elías me llevó al hospital en su coche. Tan pronto como entramos, un miembro del personal nos recibió y explicó el proceso del chequeo médico. Después de haber lidiado con hospitales en mi vida pasada, ya entendía muchos de los términos médicos complejos. Las pruebas eran numerosas, pero el enfoque principal estaba en la detección de cáncer. Eso solo confirmó mis sospechas. Mi intuición no me había fallado. El enorme hospital estaba casi vacío, como si lo hubieran reservado exclusivamente para mí. Elías permaneció a mi lado, acompañándome en cada examen. Cuando terminamos el último, habían pasado casi 2 horas. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, una voz familiar llegó a mis oídos. Elías, hace mucho que no vienes a verme. Te llamé, pero no contestaste. Ya no te gusto. A través del vidrio, vi un rostro conocido, un rostro que, en el pasado, siempre llevaba un maquillaje impecable. Cuando acababa de terminar una sesión de quimioterapia y yacía débil en la cama del hospital, ella se inclinó junto a mi oído, con los ojos cargados de un odio reprimido, como una serpiente venenosa sacando la lengua. Me susurró que estaba embarazada de 3 meses, que cuando yo muriera, ella y Elías finalmente podrían formar la familia perfecta. Al ver mi expresión de incredulidad, pareció disfrutar mi sufrimiento. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Primero fue una risita discreta, pero pronto se convirtió en una carcajada descontrolada. Su expresión retorcida estaba muy lejos de la imagen pública de la diosa inigualable de la industria del entretenimiento. Pero ahora, todavía no era la superestrella que Elías haría de ella. Su cabello estaba recogido en una coleta y vestía ropa deportiva, con la apariencia de una ingenua actriz novata. Abrí la puerta justo a tiempo para verla inclinándose demasiado cerca de Elías en el banco. Elías se puso de pie de un salto, visiblemente nervioso. Julia, ¿ya terminaste tu chequeo? Sí. ¿Y ella es? Solo una actriz menor de mi compañía. Julia, vámonos a casa. Elías rápidamente colocó una bufanda sobre mis hombros. Hace viento afuera. Ten cuidado de no resfriarte. Un destello de resentimiento cruzó sus ojos, pero lo escondió rápidamente con una dulce sonrisa. Usted debe ser la señora Sinclair. Soy Zoe, actriz de la empresa de Elías. Tengo 20 años y actualmente estudio actuación en la Universidad A. Me lesioné en el set, y mi jefe arregló personalmente que recibiera tratamiento en este hospital. Es realmente hermosa. El jefe habla de usted todo el tiempo. Su sonrisa tenía un toque de arrogancia, como si estuviera desafiándome. Le respondí con una leve sonrisa, pero no dije nada. Elías me miró con nerviosismo. Julia, déjame explicarte. Lo interrumpí. Señorita Zoe, continúe con su tratamiento. Nosotros nos vamos a casa. Capítulo 5. De camino a casa. Elías seguía lanzándome miradas cautelosas mientras conducía. Notando su indecisión, dije, si tienes algo que decir, dilo ya. Guardártelo te hará enfermar, y luego necesitarás tratamiento. Abrió la boca, dudó un instante y luego dijo con cautela, Julia, entre ella y yo no hay nada. Solo nos hemos visto unas pocas veces en eventos de la empresa. Te prometo que no volveré a tener contacto con ella y no permitiré que nadie interfiera en nuestra relación. Solté una risa fría. Escuchar esas palabras salir de la boca de Elías era realmente irónico. Se impacientó. Julia, tienes que creerme. Las palabras no prueban nada. ¿Por qué debería confiar en ti, Julia? Dime qué debo hacer para que me creas. Haré lo que sea necesario. Me tomé un momento para pensar. Quiero entrar a tu empresa como directora del departamento de entretenimiento. Al fin y al cabo, la mitad de la empresa también es mía, ¿no? Se quedó atónito por un momento. Luego, para mi sorpresa, sonrió.
Y no fue una sonrisa forzada, sino una llena de satisfacción. Desde mi asiento en el copiloto, pude ver cómo sus cejas se relajaban y cómo aparecía la pequeña hendidura en su mejilla derecha. Sí, eres mi esposa. Por supuesto, la mitad de mi empresa te pertenece, Julia. Nunca imaginé que querrías trabajar en mi compañía. Está bien, hablaré con recursos humanos de inmediato. Podrás empezar la próxima semana. Haré que Mónica te ayude. Es una veterana en el departamento de entretenimiento. Si tienes dudas, puedes preguntarle a ella. Por supuesto, también puedes preguntarme a mí cuando quieras. Estaba radiante de felicidad y, sin dudarlo, llamó a recursos humanos para hacer los arreglos. No podía evitar preguntarme, ¿qué cara pondría Zoe cuando se enterara de que ahora yo era su jefa directa? Capítulo 6. Cuando llegamos a casa, Elías fue a la cocina a preparar la cena, y yo recibí una videollamada de mis padres. Sus rostros estaban apretados en la pequeña pantalla, contándome con entusiasmo sobre la comida deliciosa que habían probado y los lugares a los que habían ido recientemente. Al escucharlos, sentí un calor subir a mis ojos. Poder vivir otra vez, ver a mis padres de nuevo, qué regalo tan preciado. Julia, ¿por qué tienes los ojos rojos? El rostro de mi madre estaba lleno de preocupación. Aspiré hondo. No es nada, solo un pequeño resfriado. ¿Qué me estaban diciendo antes? Julia, ¿recuerdas al tío Pablo, el amigo de tu papá? Abrió un resorte en las montañas y nos invitó a la inauguración mañana. Nos quedaremos allí unos días. Mi papá agregó, sí. Saldremos en auto mañana por la tarde. Dicen que habrá una fogata en la noche. El negocio de tu tío Pablo está creciendo muchísimo. Me quedé helada. Mi mente se puso en blanco, como si un rayo me hubiera golpeado. Un resorte en las montañas. En mi vida pasada, mis padres murieron en un deslizamiento de tierra camino a ese mismo resort. Nunca encontraron sus cuerpos. Me dejaron sola en este mundo, sufriendo sin fin. ¿Podría la misma tragedia repetirse en esta vida? Julia, mamá, sí, te estoy escuchando. ¿Qué te pasa? Hija, pareces distraída. ¿No has dormido bien? No, mamá. Escucha, ¿por qué no cancelan el viaje al resort? Las montañas son frías y húmedas, y tú y papá tienen problemas en las articulaciones. No vale la pena. Mi mamá frunció el ceño. ¡Qué tontería! El tío Pablo es amigo de tu padre desde hace años. Nos invitó con un mes de anticipación. ¿Cómo vamos a cancelar a última hora? Además, queremos evaluar el negocio. ¿Quién sabe? Tal vez invirtamos en este sector en el futuro. Pero, mamá, ya basta. ¿Acaso no confías en el manejo de tu padre? Bueno, tengo que irme. Mi novela está por empezar. Tú ocúpate de Elías y apúrense a darnos nietos. Queremos ser abuelos pronto. Quise seguir insistiendo, pero mi madre colgó la llamada. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Qué iba a hacer? Mañana por la tarde saldrían. Conociendo a mi madre, seguramente ya estaba empacando sus maletas. ¿Cómo podía detenerlos? Si les decía que había renacido, mamá seguramente me mandaría directo a un hospital psiquiátrico. Me senté en la cama, con la cabeza a punto de estallar de tanto pensar. Elías abrió la puerta. Julia, la cena está lista. Ven a comer. Se detuvo al verme inmóvil. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Me quedé en silencio unos segundos antes de negar con la cabeza. ¿Todavía no te has secado el cabello? Podrías enfermarte. Se acercó, quitó mi toalla y tomó el secador de pelo para secármelo. El aire cálido sobre mi cuero cabelludo me hizo sentir un nudo en la garganta, como si quisiera llorar. Aspiré profundamente. Mañana saldré. No tienes que venir a casa a cocinar para mí al mediodía. Su mano se detuvo un momento. Está bien. Esa noche, mientras estaba acostada, tomé una decisión. Mañana por la mañana iría a casa. No importaba qué tuviera que hacer. No dejaría que mis padres condujeran hacia esas montañas. Aunque pensaran que estaba loca, era mejor eso que perderlos de nuevo. Con ese pensamiento, poco a poco, me quedé dormida. Capítulo 7. La luz del sol llenó la habitación, iluminando todo con claridad. Por unos segundos, me quedé en la cama, aturdida. Luego, me incorporé de un salto. Agarré el teléfono y revisé la hora, 11:00 am. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué no sonó mi alarma? No tenía tiempo para pensar en eso. Me vestí apresuradamente y salí corriendo de la casa. Paré el primer taxi que vi y le di al conductor la dirección de mis padres con urgencia. Vivían al este de la ciudad, y desde donde estaba, tenía que atravesar toda la ciudad para llegar. Al llegar al centro, nos topamos con la peor hora del tráfico, el mediodía. El auto apenas avanzaba entre la multitud de vehículos atrapados. Los minutos pasaban y mi angustia aumentaba. Me incliné hacia adelante, con la voz llena de ansiedad. Señor, ¿cuánto falta? El conductor golpeaba el volante distraídamente con los dedos.
Ni idea. Mira este embotellamiento, llevamos 5 minutos sin movernos. Saqué el teléfono y llamé a mi madre. El tono sonó varias veces, pero nadie contestó. Intenté con mi padre, pero su celular estaba apagado. Mi estómago se encogió. ¿Ya habían salido? Desesperada, llamé a Elías, esperando que pudiera enviar a alguien a detener a mis padres en la carretera. Pero en lugar de sonar, la pantalla mostró: el número que marcó está en otra llamada. Por favor, intente más tarde. Miré el tráfico inmóvil afuera, sintiendo que el aire se me atascaba en la garganta. ¿Iba a perder a mis padres otra vez? Incluso con una segunda oportunidad, ¿el destino era inmutable? De repente, el conductor gritó: la carretera está despejando, agarre fuerte, señorita. Voy a llevarla lo más rápido posible. Capítulo 8. El taxi voló por las calles, y después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegué a casa. En cuanto se abrió la puerta, aparté a la persona frente a mí y corrí adentro. El ver a mis padres hizo que mis lágrimas brotaran sin control. Papá, mamá. Me lancé a los brazos de mi madre, llorando como si quisiera liberar todas las penas y sufrimientos que había soportado en mi vida pasada. ¿Qué pasa, Julia? ¿Qué ocurrió? Apenas podía respirar entre sollozos, incapaz de decir una sola palabra. Entonces, una voz familiar me salvó de mi angustia. Papá, mamá. Julia, solo los extrañaba. Ha pasado mucho tiempo sin verlos. Hija tonta, si nos extrañas, solo tienes que venir a casa. No es como si no supieras dónde vivimos. Levanté la cabeza y vi a Elías parado en medio de la sala, aún con un delantal atado a la cintura. Elías no fue a la oficina hoy. Dijo que quería venir a cocinar para nosotros. Dudé un momento antes de preguntar. Entonces, ¿ya no van al resort del tío Pablo? Mi papá agitó la mano con despreocupación. No, ese tal Pablo. En cuanto supo que Elías iba a cocinar, dijo que prefería venir a nuestra casa a comer gratis. Según él, su yerno cocina tan mal que seguramente nunca probará una buena comida en toda su vida. Elías se rió y se dirigió a la cocina. Papá, mamá, hablen con Julia. Yo terminaré la cena en un momento. Está bien, está bien. Durante la cena, me entretuve mordiendo una costilla mientras mi madre alababa la comida de Elías. Cuando se enteró de que él había estado cocinando todas mis comidas, lo elogió aún más. Luego, mi padre comenzó a hablar nuevamente sobre el yerno de Pablo, llamándolo un bueno para nada sin ambiciones, que solo traía caos a su hogar. Comparado con él, nuestro yerno es mucho mejor. El rostro de Elías se puso cada vez más rojo, pero con orgullo declaró: a partir de ahora, traeré a Julia a casa todos los fines de semana y les cocinaré. Mis padres estaban encantados, completamente convencidos de que tenían el mejor yerno. Incluso empezaron a hablar sobre la idea de que tuviéramos un bebé pronto, para poder fundir sus joyas de oro y hacer un amuleto de longevidad para su futuro nieto. Elías aceptó con entusiasmo, pero cuando mencionaron al bebé, me quedé en blanco. Un hijo. A pesar de haber vivido 2 vidas, ese seguía siendo un concepto desconocido para mí. Capítulo 9. Después del almuerzo, Elías jugó ajedrez con mi papá mientras yo veía telenovelas con mi mamá. El cálido sol de la tarde iluminaba la sala con suavidad. Cuando se acercaba la hora de la cena, la televisión interrumpió su programación con un informe de última hora. Un deslizamiento de tierra repentino ha ocurrido en la montaña Indian. Varios vehículos privados han quedado sepultados y múltiples personas están atrapadas. Las operaciones de rescate están en marcha. La voz del presentador resonó en la habitación, cada palabra golpeando mi pecho como un martillo. Dios mío, ¿no es esa la montaña donde está el resort del tío Pablo? Ven a ver. Mi madre llamó con urgencia. Mi padre se acercó apresurado. ¿Qué pasa? Mira, ¿no es este el lugar donde está el resort de Pablo? La montaña Indian. El rostro de mi papá se volvió pálido al instante. Llevándose una mano al pecho, se desplomó en el sofá. Julia, trae la medicina de tu padre. Mi madre, con el rostro lleno de angustia, trataba de ayudarlo a respirar mejor. Corrí a la mesa de centro, tomé las pastillas y se las di rápidamente. Después de un rato, finalmente logró recuperar el aliento. Elías llamó de inmediato a un médico privado. Tras una revisión, confirmaron que no tenía nada grave, y Elías lo ayudó a acostarse para que descansara. Mi madre me abrazó con fuerza, todavía temblando, y murmuró con la voz rota: Julia, menos mal que tú y Elías vinieron hoy. No quiero ni imaginar lo que habría pasado si no hubieran estado aquí. La abracé con firmeza. Mamá, ya pasó. Estamos bien ahora. Ve a descansar un poco también. Elías y yo nos quedaremos esta noche, no nos iremos. Ella asintió. Está bien. Tenerlos aquí me da tranquilidad. Ustedes también deberían descansar temprano.
Capítulo 10. Elías y yo regresamos al dormitorio. Voy a darme una ducha primero. Le di la espalda y caminé hacia el baño. Julia me tomó del brazo con suavidad. Me giré y vi su mirada. Sus ojos estaban llenos de angustia. Julia, ya pasó todo. Tus padres están a salvo. Durante el próximo mes, mandaré gente a protegerlos en secreto. No tienes que preocuparte. Siempre te protegeré a ti y a tus padres. Siempre. La intensidad en su mirada decía mucho más que sus palabras. Asentí y aparté la vista. Gracias, por lo de hoy. Cuando el agua caliente cayó sobre mi piel, finalmente solté el miedo que había estado conteniendo. No todo estaba escrito en piedra. Esta vez, mis padres no me dejaron. Esta vez, estarían conmigo, para siempre. Apagué la luz y me acosté en la cama. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, iluminando tenuemente la habitación. Me giré, dándole la espalda a Elías, y escuché el sonido de su cuerpo inquieto en la cama. ¿No puedes dormir? Se quedó quieto. Poco después, sentí el calor de su cuerpo acercándose. Julia, necesito decirte algo. Permanecí en silencio. El médico me llamó hoy. Tus resultados ya llegaron. Cáncer gástrico en etapa temprana. El aire se volvió pesado. Respiré hondo. Entiendo. Sus manos se aferraron a mis hombros con desesperación. Julia, no tengas miedo. Estoy contigo. El médico dijo que, con tratamiento, hay muchas probabilidades de curación en la etapa temprana. Voy a contratar a los mejores especialistas. Déjame encargarme de todo. No tienes que preocuparte por nada. Sí. El hombre detrás de mí dejó de hablar. ¿Ya terminaste? Su voz tembló. Sí, bien, seguiré el tratamiento. Después de un día agotador, el sueño finalmente me venció. Medio dormida, sentí unos brazos envolviéndome con cuidado, susurrando mi nombre. Poco después, escuché suaves sollozos. Lágrimas frías cayeron sobre mi rostro. Ah, qué molesto. Capítulo 11. A la mañana siguiente, después de desayunar en casa de mis padres, Elías y yo regresamos a nuestro hogar. Cuando llegamos, el médico que Elías había contratado ya estaba esperando. Una vez dentro, nos explicó el plan de tratamiento. La primera opción sería un tratamiento conservador para frenar el crecimiento del tumor. Si los resultados no eran satisfactorios, se optaría por una cirugía lo antes posible. Dado que el cáncer había sido detectado en una etapa temprana, las probabilidades de curación eran bastante altas. Mientras el doctor hablaba, Elías apretó mi mano con fuerza. Julia, no tengas miedo. Estoy contigo. No tenía miedo. En mi vida pasada, enfrenté todo sola en el hospital sin temor. Ahora, mucho menos. Después de que el médico se marchó, el asistente de Elías llegó para informarle sobre asuntos de trabajo, incluyendo la transición en el departamento de entretenimiento. El entretenimiento era una parte clave del conglomerado familiar de Elías y la base sobre la que había construido su imperio desde cero. Durante años, él mismo había dirigido el departamento. Ahora, me lo estaba entregando a mí. Julia, te presento a mi asistente, Hudson. A partir de ahora, el departamento de entretenimiento es tuyo. Si tienes dudas, pregúntale a él. Además, Mónica, como subdirectora, te apoyará en todo. Le lancé una mirada de incredulidad. Elías, ¿de verdad confías en dejarme a cargo del departamento de entretenimiento? Se echó a reír y tomó mi mano, jugando con mis dedos. Por supuesto, ¿cómo no confiar en mi esposa, la alumna más brillante? Cuando te familiarices con la empresa, te daré todo el negocio. Para ese entonces, tú serás la que mande afuera y yo me quedaré en casa cuidando de nuestros hijos. Sin decir palabra, retiré mi mano antes de que se sumergiera demasiado en su fantasía. Capítulo 12. 2 semanas después, terminé mi primer ciclo de tratamiento en el hospital. Como me sentía mucho mejor, decidí que era momento de comenzar a trabajar en la empresa. Al llegar, lo primero fue conocer a Mónica. Ella me dio un resumen del departamento de entretenimiento y me asignó una secretaria. Después de enviarla a ocuparse de sus tareas, pasé el resto del día en mi oficina revisando documentos. Cerca de la hora de salida, fui al baño. Mientras estaba allí, de repente escuché sollozos ahogados provenientes de uno de los cubículos. ¿Quién está llorando? El aire se volvió tenso y silencioso. Unos segundos después, una puerta se entreabrió ligeramente, revelando un par de ojos aterrorizados. Suavicé mi tono intencionalmente. Soy Julia, la nueva directora del departamento de entretenimiento. Si tienes algún problema en el trabajo, dime, puedo ayudarte. Hubo un momento de duda antes de que la puerta se abriera lentamente. En el instante en que la vi, me quedé paralizada. Su pequeño rostro estaba marcado con una fuerte huella de mano roja, su mejilla visiblemente hinchada. La furia me consumió al instante. ¿Qué pasó? F fue en la clase de actuación.
Su mirada esquiva dejó claro que estaba ocultando la verdad. La llevé a mi oficina. Le serví una taza de agua caliente y la tranquilicé. Dime, cariño, ¿cómo te llamas? Soy Alice. Entré a la empresa este año. Asentí con la cabeza. Alice, escúchame bien, no tienes que tener miedo. Mientras yo esté aquí, el departamento de entretenimiento no permitirá ningún tipo de acoso. No importa quién sea. No dejaré que nadie maltrate a mis artistas. Si no me dices la verdad, no podré ayudarte. Así que dime ahora, ¿quién te hizo esto? Capítulo 13. Alice bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Fue Zoe. Nos eligieron a ambas para actuar en un drama de época. Hoy, la empresa organizó una clase de actuación. Después de la clase, Zoe dijo que quería ensayar la escena conmigo antes de tiempo. Ella también dijo que los verdaderos actores no deberían usar trucos de cámara para las tomas cercanas, y luego me abofeteó varias veces. Fruncí el ceño. ¿Zoe ya estaba acosando a los actores novatos? Pero algo no cuadraba. Todavía era una principiante. Aún no era la gran estrella en la que se convertiría más adelante. ¿De dónde sacaba la confianza para comportarse así? ¿Ella trata a todos de la misma manera o solo te ha atacado a ti? Alice vaciló antes de murmurar. Quizás porque ambas trabajamos juntas en un proyecto anterior. El director solía criticarla por su actitud y le decía que aprendiera de mí. Eventualmente, todo llegó a oídos de Mónica, y luego Zoe. No terminó la frase, pero ya lo había entendido. Zoe solo firmó con la empresa este año. Ustedes dos son de la misma generación de nuevos talentos. ¿Por qué le tienes tanto miedo? ¿Por qué la llamas superior? Y si te maltrató, ¿por qué no lo reportaste? Alice bajó la cabeza, dudando. Solo después de encontrar mi mirada de aliento, continuó. Porque Zoe tiene los mejores recursos entre todos nosotros. Todos dicen que tiene un protector en las altas esferas. Me reí fríamente por dentro. Así que eso era todo. Su protector obviamente era Elías. Mandé a mi secretaria a revisar las cámaras de seguridad del aula de actuación para confirmar la historia de Alice. En las imágenes, solo Zoe y Alice estaban en el aula. Cada bofetada de Zoe era claramente una descarga de su frustración. Luego, fingía olvidar sus líneas, obligando a Alice a repetir la escena una y otra vez. Su actitud indiferente y su forma de manejar la situación dejaban claro que no era la primera vez que lo hacía. Una ira fría se encendió en mi interior. Basura como ella, ¿y se atreve a soñar con ser una estrella? Llamé a Mónica a mi oficina de inmediato. Después de ver el video, su expresión se endureció. Jefa, esto es un fallo mío. Debería haber prestado más atención a los artistas. Levanté una mano, deteniéndola. Primero, resolvamos el problema. Mónica asintió. Sugiero emitir una reprimenda formal dentro de la empresa. ¿Le parece bien? Respondí. Una reprimenda no es suficiente. Si ha disfrutado de los mejores recursos hasta ahora, veremos cómo le va sin ellos. Negocia con la productora. Alice tomará el papel principal en el drama. El papel que tenía Alice. Déselo a Zoe. Ha sido la estrella el tiempo suficiente. Es hora de que aprenda a ser un simple personaje secundario. Alice rompió en llanto, agradeciéndome una y otra vez. Le sonreí. Esfuérzate. Las personas que toman su trabajo en serio merecen una oportunidad. Capítulo 14. Lo que no esperaba era que, al día siguiente, Zoe armara un escándalo en la empresa. ¿Por qué me reemplazaron? ¿Tienen idea de quién me consiguió ese protagónico? ¿Cómo se atreven a meterse conmigo? ¿Saben quién está detrás de mí? ¿Quién fue la perra que se atrevió a hacerme esto? Quedé la cara, desde el borde de la multitud. Hablé con calma y lentitud. Fui yo quien hizo que el equipo de producción te reemplazara. ¿Algún problema con eso? Todas las miradas se giraron hacia mí al mismo tiempo, y la multitud se apartó instintivamente para abrirme paso. Zoe giró la cabeza. En cuanto me vio, una chispa de ferocidad cruzó su mirada antes de disimularla rápidamente con una expresión de lástima. Ah, es Julia. Sé que eres la esposa del jefe. Últimamente he estado muy cerca de Elías, así que es normal que esté celosa. Pero esto es una empresa. Aquí hay reglas que seguir. Los extraños no pueden simplemente entrometerse en los asuntos de la compañía. Esto es un abuso de poder por un problema personal. Me pregunto qué pensará Elías cuando se entere de esto. El ambiente en la oficina se tornó denso. Nadie se atrevía a hablar. Me reí fríamente. Coloqué mi bolso sobre la mesa y me senté con calma. Hudson, tráeme la computadora y reproduce el video de ayer. Cuando la grabación de seguridad comenzó a reproducirse, el rostro de Zoe pasó de pálido a rojo y luego a morado, un espectáculo digno de ver. Me acomodé en mi silla y hablé con tranquilidad. Primero, no soy una extraña. Soy la nueva directora del departamento de entretenimiento. A partir de ahora, todos los asuntos, grandes y pequeños, pasan por mí. Segundo,
Esto no es una venganza personal. Estás siendo sancionada porque violaste las normas de la empresa. La compañía tiene tolerancia cero con el acoso. Ser artista es solo un trabajo. Nadie tiene derecho a abusar de los demás solo porque lleva el título de celebridad. Punto. Y por último, ya que te importa tanto Elías, ¿por qué no lo llamo y vemos qué opina al respecto? Saqué mi teléfono y marqué a Elías. El tono apenas sonó cuando contestó con una voz llena de afecto. Cariño, ¿qué te hizo llamarme? Elías, ven ahora mismo al departamento de entretenimiento. Claro, amor, voy para allá. Al colgar, escuché a alguien en la multitud contener el aliento. Inmediatamente después, comenzaron los murmullos. No puede ser. ¿Ese era Elías? ¿Por qué sonaba tan sumiso? No entiendes nada. Son una pareja casada. Es normal que sean cariñosos. Así que Elías está completamente bajo el control de su esposa. Zoe está perdida. ¿No decían que Zoe tenía un protector poderoso? Algunos hasta aseguraban que era Elías. SHHH. Mejor no digas nada. Menos de 2 minutos después, Elías entró al departamento de entretenimiento. Capítulo 15. Mientras Elías caminaba hacia mí, los empleados le dirigían saludos de «Buenos días, jefe» en toda la oficina. Se detuvo frente a mí y habló con suavidad. «Cariño, ¿por qué me llamaste? ¿Hay algo en el trabajo que te esté molestando?» Eché un vistazo alrededor, disfrutando las expresiones atónitas de todos. Hice una señal a mi secretario, quien inmediatamente comprendió y comenzó a relatar todo lo sucedido, reproduciendo de nuevo el video de seguridad. El rostro de Elías se oscureció. Rompí el silencio, mirándolo directamente. La señorita Zoe habla como si ustedes dos fueran viejos conocidos. Ahora que sabes lo que ha ocurrido, dime, ¿qué piensas hacer? Su expresión era una tormenta a punto de estallar, su voz firme y helada. Todos los asuntos del departamento de entretenimiento están bajo la autoridad de Julia. Ella tiene poder absoluto aquí. Todos deben acatar sus decisiones. Además, la empresa no tolerará ninguna forma de acoso. Si vuelve a ocurrir, habrá consecuencias severas. La oficina quedó envuelta en un silencio sofocante. Nadie se atrevía a hablar. Los ojos de Zoe se llenaron de lágrimas mientras su voz temblaba con dulzura. Yo no estaba acosando a Alice. Solo quería practicar más para mejorar mi actuación. Jefe, este papel, usted me lo dio. ¿Lo ha olvidado? ¿Por qué? ¿Por qué dejó de quererme de repente? ¿Hice algo mal? Dígamelo. Por favor, lo arreglaré. No sé por qué Julia me odia. Yo solo lo amo. Solo quiero ser buena con usted. No hay otra intención. ¿Por qué? ¿Por qué todos me están atacando? Zoe sollozó con dramatismo. Me acomodé en mi asiento, observando a Elías con diversión. Su expresión cambiaba constantemente, y me lanzaba miradas nerviosas. Porque Zoe no mentía. Elías sí le había dado ese papel. Hace unos meses, seguramente había pensado en impulsarla. Pero un mes atrás, cuando volvió en el tiempo, cortó toda relación con ella. Desde la perspectiva de Zoe, debía sentirse como si él hubiera perdido el interés de la noche a la mañana. De repente, Zoe soltó un chillido agudo, su voz llena de rabia. Perra, ¿tú le llenaste la cabeza de mentiras a Elías? Él prometió apoyarme. ¿Por qué me quitaste mi papel? ¿Por qué? Antes de poder reaccionar, se lanzó sobre mí. Una sombra veloz me golpeó, tirándome de la silla y haciéndome caer al suelo. Mi visión se nubló por el impacto, y un dolor sordo me atravesó el estómago. Elías arrancó a Zoe de encima de mí y la lanzó a un lado con fuerza. Los guardias de seguridad llegaron de inmediato y la sujetaron. Elías me tomó en sus brazos, su voz tensa y llena de furia mientras me ayudaba a incorporarme. En esta empresa no se permite la violencia. Como sigues sin arrepentirte, la empresa no tiene más opción que rescindir tu contrato. Busca tu propio camino en otro lugar. Zoe fue arrastrada por los guardias de seguridad, gritando el nombre de Elías una y otra vez. Elías me abrazó con fuerza, su voz cargada de culpa. Lo siento, Julia, no te protegí como debía. Voy a llevarte al hospital ahora mismo. Capítulo 16. Ese mismo día, me ingresaron en el hospital. Mis heridas no eran graves, pero el médico recomendó una cirugía para tratar el cáncer. Durante los días previos a la operación, Elías prácticamente trasladó toda su oficina a mi habitación del hospital. Hacía reuniones a mi lado, revisaba documentos a mi lado, incluso discutía temas de trabajo a mi lado. Finalmente, no pude soportarlo más. Elías, regresa a la empresa. Los médicos se encargarán de la cirugía, no te necesitan aquí. Levantó la cabeza y me miró con absoluto asombro. Esposa, ¿no te gusta que esté contigo? ¿Todavía sigues molesta? La empresa ya canceló su contrato, y de ahora en adelante, ella no recibirá ningún recurso nuestro. Si no me crees, haré que Mónica te lo informe personalmente. Presioné su mano antes de que pudiera enviar el mensaje.
Te creo, te creo. Ahora, ¿puedes quedarte en silencio un rato? Capítulo 17. El día de la cirugía. El sol brillaba intensamente, llenando la habitación del hospital de una calidez reconfortante. Elías caminaba de un lado a otro, murmurando cosas en voz baja. Recordé mi vida pasada, aquellos días en los que pasé sola la quimioterapia. El cielo siempre estaba gris en aquel entonces. La habitación del hospital era terriblemente fría. Me quedaba acostada en la cama, esperando los pasos de la muerte acercarse. Julia, cuando termine tu cirugía, vámonos de viaje. ¿Qué te parece Florencia? ¿O Roma? ¿Milán? Recuerdo cuánto amas el arte italiano. Cuando te mejores, te llevaré a verlo. Giré la cabeza y vi a Elías mirándome con esperanza en sus ojos. La luz del sol iluminaba su rostro, haciendo visibles incluso los pequeños vellos de su piel. Cerré los ojos, sin decir nada. La habitación volvió a quedarse en silencio. Italia, Florencia, lo había olvidado por completo. En mi vida pasada, mi mayor sueño era viajar allí, para admirar aquellas obras de arte fascinantes. Pero después de todo lo que había pasado, en esta vida, de alguna manera, lo había olvidado. Capítulo 18. Cuando volví a abrir los ojos, la cirugía ya había terminado. La habitación tenía un ligero aroma a lavanda. Elías abrió la puerta de golpe y, en cuanto me vio despierta, gritó emocionado: «Doctor, doctor, mi esposa ha despertado». El médico y las enfermeras entraron apresurados. El doctor me aseguró que la operación había salido bien y que, con el descanso adecuado, podría recibir el alta. Asentí en señal de agradecimiento. Por fin, podría enfocarme en mi propia vida. Un nuevo comienzo. Se suponía que solo estaría un mes en el hospital, pero Elías insistió en que me quedara 2 meses más, para cuando finalmente me dejaron salir. Sentía que iba a crecer musgo de estar encerrada tanto tiempo. De pie en la entrada del hospital, esperé a que el chofer trajera el auto. Las rosas de mayo estaban en plena floración. Respiré profundamente. ¡Qué bien huelen las rosas! Elías me colocó un chal sobre los hombros. «Esposa, espera aquí. Voy a cortarte unas flores». Se acercó al jardín, eligiendo cuidadosamente 2 rosas rojas. Luego, mientras regresaba hacia mí, levantó el brazo y me saludó. De repente, su expresión cambió y corrió hacia mí con desesperación. «Julia, muévete». Giré la cabeza justo a tiempo para ver un coche negro acercándose a toda velocidad. En un instante, una fuerza enorme me empujó a un lado, y luego, ¡bam!, todo se volvió oscuro. En la distancia, las voces parecían ir y venir. «Elías, señora, doctor, llamen a un doctor». Capítulo 19. Cuando desperté, estaba mirando un techo familiar. «Señora, ¿se encuentra bien?». Levanté la vista y vi al secretario de Elías. Asentí, moviendo mis extremidades con cuidado. No sentía dolor intenso. El médico dijo que solo sufrió unos rasguños leves. En unos días estará completamente recuperada. «No se preocupe». Pregunté, «¿Qué pasó?». «Alguien intentó atropellarla a propósito y luego se dio a la fuga. Ya hicimos la denuncia a la policía». «No se preocupe, encontraremos al culpable». Le hice una seña para que me ayudara a sentarme. «¿Dónde está Elías?». Su expresión se volvió tensa. Él se lanzó para salvarla y fue atropellado. «Está en la UCI. Su estado sigue siendo crítico». Me quedé paralizada. No era de extrañar que yo solo tuviera heridas leves. El que me empujó fue Elías. Una semana después, Elías finalmente fue trasladado de la UCI a una habitación normal, con la empresa acumulando trabajo y Elías sufriendo múltiples fracturas. Era imposible que él se hiciera cargo de los negocios. Su secretario, Hudson, se acercó con documentos de la compañía. «Señora, el jefe nos dejó instrucciones. Si algo le sucedía, usted se haría cargo de la empresa». Miré a Elías con asombro. Él hizo un intento de sonrisa, pero solo logró una expresión extraña. «Pero nunca he hecho esto antes». «No se preocupe, señora. El jefe nos dijo que la guiáramos. Cualquier cosa que no entienda, yo se lo explicaré». «Está bien». Tomé los documentos y, sin darme cuenta, ya llevaba medio mes trabajando. Ahora prácticamente vivía en el hospital. Hudson pasaba el día entero yendo y viniendo entre el hospital, la empresa y la estación de policía. Capítulo 20. Una tarde, la enfermera estaba cambiándole las vendas a Elías. Yo revisaba documentos de trabajo cuando Hudson, el secretario, entró en la habitación. Su expresión era indescifrable mientras miraba a Elías. Elías no dudó. «Hudson, dilo de una vez. No hay necesidad de rodeos». «Entendido. La investigación ha concluido. La persona que intentó atropellar a la señora fue Zoe. Ha confesado el crimen». El aire en la habitación se volvió pesado. Después de que su contrato con la empresa fuera cancelado, su carrera cayó en picada. No lo ha pasado bien. Intentó regresar varias veces,
pero fue rechazada en todas. Después, se relacionó con el dueño de otra compañía de entretenimiento, consiguiendo algunos buenos papeles, pero la esposa del hombre se enteró, hizo un escándalo enorme y golpeó a Zoe tan fuerte que terminó en el hospital. Finalmente, la echaron y quedó sin opciones. Fue entonces cuando creyó que si hería a Julia, podría obligarnos a dejarla regresar a la empresa. Afortunadamente, jefe, salvó a la señora, y ella no logró su objetivo. Ya estamos tomando acciones legales para asegurarnos de que reciba el castigo que merece, Zoe. Así que fue ella. El karma había cerrado el círculo. Elías asintió. Hudson, sal de la habitación. Necesito hablar con Julia. Entendido. Pero, hay algo más. Habla. Zoe hizo un escándalo en la comisaría. No dejaba de gritar algo sobre haber renacido, y exigía verte. Dijo que no aceptará su culpabilidad a menos que te reúnas con ella. El aire se tensó de inmediato. Por un momento, ni Elías ni yo dijimos nada. Luego, su voz se volvió gélida. No la veré. A partir de ahora, no quiero volver a escuchar nada sobre ella. Entendido. Me retiro. Capítulo 21. Después de que el secretario se fue, ni Elías ni yo dijimos nada. Finalmente, él rompió el silencio. Julia, lo siento, te metí en todo esto. Solo me alivia saber que la persona que está acostada aquí no eres tú. Si algo te hubiera pasado, no sabría cómo pagar por ello. Miré a Elías, envuelto en vendas como un capullo, sin decir nada. Julia, sé el daño que te hice en el pasado. Aunque viviera 10 vidas, nunca podría compensarlo. Estoy dispuesto a darte todo lo que tengo. Solo te pido un poco de compasión, solo lo suficiente para dejarme permanecer a tu lado y expiar mis errores. Julia, por favor, mira estos documentos. Levantó el brazo tembloroso y señaló una carpeta en la mesa. Abrí el sobre. Dentro había 2 documentos. Uno era un acuerdo de transferencia de bienes. El otro, un acuerdo de divorcio. Lo miré, impactada. Elías había construido su imperio desde cero. En esta vida y en la anterior. Su carrera y su dinero eran lo más importante para él. ¿Y ahora, estaba dispuesto a entregarlo todo? Sonrió débilmente. Julia, pedí a mis abogados que redactaran estos contratos en cuanto desperté de la cirugía. Ya los firmé. Si firmas también, entrarán en vigor de inmediato. Te transfiero todos mis bienes, incluidas mis acciones en la empresa. El otro documento es el acuerdo de divorcio. Me iré sin nada y pasaré el resto de mi vida trabajando para ti, sin pedir nada a cambio. Sé que esto no borra el daño que te hice, pero es lo mejor que puedo ofrecerte. Solo quiero que esta vez seas feliz. Revisé los documentos con calma. Era tal como lo había dicho. Después de un momento, pregunté, ¿cuándo supiste que había renacido? Se estremeció y bajó la mirada. Aquel día en casa de tus padres, cuando entraste corriendo, aterrada. Lo supe en ese momento, pero tuve miedo de preguntarte. Temía que huyeras. No podía soportar perderte otra vez. Lo siento, por no haber protegido a tus padres ni a ti en la vida pasada. Tomé el bolígrafo y firmé ambos documentos. Acepto todo esto, pero no pienses que alguna vez te perdonaré. No puedo fingir que el pasado nunca sucedió. ¿Quieres empezar de nuevo? Olvídalo. Tomaré los bienes y las acciones, pero seguirás siendo el CEO. Después de todo, esta empresa es tu creación. Además, esta vez tengo muchas cosas que quiero hacer. No tengo tiempo para administrar una empresa. Cuando te recuperes, me iré. Se esforzó por incorporarse, su mirada llena de angustia. Esposa, ¿vas a dejarme? ¿A dónde irás? Sonreí y le respondí. A Italia, Florencia, a ver el arte que siempre quise ver, la arquitectura, a caminar por sus calles y conocer a su gente. Quizás viaje a otros lugares también. Hay tantos sitios en el mundo que aún no he visto. Su rostro se ensombreció y se dejó caer en la cama, murmurando. Entonces, tal vez debería tardar más en recuperarme. Este segundo chance en la vida no era para quedarme atrapada con alguien. Era para ver el mundo, vivir nuevas experiencias y encontrar la felicidad. O quizás, para encontrarme a mí misma. Capítulo 22. Un año después, Florencia. Salí de la galería de la academia y me senté en los escalones de la plaza, disfrutando del sol de la tarde. Mi teléfono vibraba sin cesar con notificaciones, todas de Elías. Esposa, hoy estuve tan ocupado con el trabajo que ni siquiera tuve tiempo de comer. Esposa, aquí ha estado lloviendo sin parar. Me duele la pierna otra vez. Esposa, los inversionistas y los viejos del consejo me hicieron la vida imposible hoy. Esposa, ¿te está gustando Italia? ¿Cuándo vuelves? Esposa, la próxima vez vayamos juntos a la playa. Sí, recuerdo que amas el mar más que nada. Silencié las notificaciones y puse el teléfono en modo silencioso. Un estallido de vítores recorrió la multitud. Levanté la vista. Una pareja vestida de blanco. Él con un elegante traje y ella con un vestido de novia.
pasaba entre la gente, provocando emoción en la plaza. Bendiciones en distintos idiomas flotaban en el aire. Parecían las personas más felices del mundo. Sin darme cuenta, una sonrisa se formó en mis labios. A lo lejos, el sol comenzaba a ponerse. Florencia, esta ciudad dorada bajo el sol, irradiaba una belleza inigualable bajo los cálidos tonos del atardecer. Las majestuosas estructuras romanas contrastaban con los vibrantes vitrales de colores, reflejando destellos de luz. Los imponentes castillos se alzaban como guardianes de esta tierra misteriosa y fascinante. Palomas blancas volaban libremente hacia el cielo. En algún rincón, el aroma de uvas flotaba en el aire. La noche caía lentamente, iluminándose una luz tras otra. Las calles comenzaron a llenarse de música. Mi vida apenas estaba comenzando.